Les decía, vamos a hablar un poco sobre la interpretación de los estadísticos que calculamos del laboratorio del módulo 2. Voy a apagar mi cámara porque siempre me roba un poco de espacio. Entonces, pues como les decía, vamos a hablar sobre esto. Pero primero, pues explicarles de que en esta presentación, pues obviamente yo lo hice de esta manera, pero ustedes pueden hacerlo ya sea que conforme vayan calculando ustedes las medidas, ahí en el mismo lugar pueden anotar cuál es su interpretación. O bien poder hacer una tablita sencilla donde ustedes coloquen todas las medidas y hacer una interpretación similar a esta. El orden que yo le di no es que ese sea el orden, yo quise darle ese orden y por eso es que quedó de esta manera. Yo lo dividí por grupos, en este caso el primer grupo era las medidas de tendencia central, le di una descripción, la simbología que utilizamos, el resultado y la interpretación. Voy a tratar de ser bastante breve porque esta interpretación pues obviamente la hemos visto cada clase que hemos tenido. Lo único que no habíamos tenido es que estuviera escrita, pero de ahí de lo contrario, pues hemos tenido la facilidad de estar hablando e interpretando en cada clase cada vez que calculamos una medida. La media aritmética, nosotros sabemos de que es un promedio, tiene algunas peculiaridades como que es susceptible a datos grandes, sin embargo, acá pues nos da una media aritmética de 64.81. Para mí, esto ya es un 65, o sea, lo puedo aproximar a 65 por el punto 8. Entonces, el promedio o la interpretación me queda de la siguiente manera. La edad promedio de los maestros retirados es de 65 años de edad aproximadamente. Luego tenemos la mediana, que sabemos que es el punto centro, y que también la mediana es lo mismo que el cuartil 2. Entonces acá, sí, Miguel. Licenciado, conforme a eso de los datos, cuando trabajamos una medida específica como la edad, podemos aproximar. Y si trabajamos con peso, podemos dejarlo con decimales. Sí, eso ya es al gusto de interpretación que usted tenga. En mi Ah, caso, ok. yo quise aproximarlos, o sea, todos los aproximé. Eh, no hubo ni uno que no aproximara en la interpretación, pero eso ya queda a su gusto. Por ejemplo, acá hubiéramos podido decir la edad promedio de los maestros retirados es de 64.81 años. Hubiéramos podido decirlo re bien, o sea, no había ningún problema. ¿Sí, Arali? Entiéndole, gracias. Licenciado, aún así fuese 64.1.2, igual, ¿se aproxima o se deja así? No, mire, teniendo en cuenta que estamos aproximando, imaginemos acá la media armónica. Veamos. Acá tenemos la media armónica y tenemos 64.29. Acá, cuando llegamos al punto 50, nosotros elegimos si aproximamos o no. Eso ya depende de usted. Ahora, si es punto 51, automáticamente sí tendría que aproximar, ¿verdad? Pero como aquí es punto 29, para mi gusto, o sea, no aproximo y me quedo en 64. En esa interpretación yo tengo 64, porque era punto 29. No sé si respondí su Sí, pregunta, ¿vale? sí, licenciado, gracias, mi hermano. Ok, bueno, entonces estábamos hablando de la mediana. Yo todos los aproximé, pero ustedes pueden colocar el dato exacto, no hay ningún problema. Yo sí quería hacer énfasis en eso, ¿verdad? Como les decía, la mediana es lo mismo que el cuartil 2, por lo cual yo lo interpreto de la siguiente manera, el cual nos dice que el maestro número 45, porque está en la mitad acá exactamente, tiene una edad de 65 años aproximadamente. O sea, porque lo aproximé. Esto quiere decir que tenemos un 50 de maestros que tiene una edad inferior a 65 años. Recuérdense que es el 50% y que está en la curva, está en el punto centro. Entonces, hacia abajo hay un 50% y hacia arriba hay otro 50%. Entonces, nos dice, y el otro 50% tiene una edad que supera los 65 años aproximadamente. Y eso sería la mediana. Ahora, la moda. La moda sabemos que es el dato que más se repite y acá nos da 64.62. Lo aproximé también.
Entonces nos dice que la edad que más se repite en el grupo de maestros retirados es de 65 años aproximadamente. Y siempre menciono la palabra aproximadamente porque yo lo estoy aproximando. O sea, porque sabemos que no es el dato que me está dando en sí la operación. Yo lo estoy aproximando. Entonces, por eso coloco 65 años. Bueno, ya teniendo estas tres medidas, yo puedo hacer, hice un apartado acá porque yo me puedo atrever a través de las tres medidas de tendencia central a determinar si es o no una distribución normal. En este caso, tenemos que observar que acá tenemos 64, 64 y 64. Y los que cambian son estos, son los decimales. Entonces, al cambiar los decimales, vemos de que todo, o imaginemos que todos no tuvieran decimales, que haría 64, 64, 64. Eso me da una pauta de que es normal, pero hay unas leves variaciones en los decimales. Hay unas variaciones en los decimales. Esto, desde esta perspectiva, me dice, esto tiende a ser normal, pero débil. Ok, tiende a ser normal débil. Entonces acá, esta es no es necesaria hacer esta interpretación, pero yo sí la hice. Entonces acá dice, es de resaltar que tomando en cuenta las tres medidas de tendencia central, están muy cercanas, ¿sí? Por los resultados que tenemos. Esto puede darse a entender que estamos ante una distribución normal débil por su pequeña variación, o sea, porque estamos variando. Incluso yo me atrevería a decir, perdón. Incluso yo me atrevería a decir, comparando esta con esta, porque aquí es donde vamos a comparar, ¿quién es mayor? ¿La media aritmética o la mediana? La mediana. Mediana. La mediana. Entonces, ¿a qué lado estaría la media aritmética? ¿A la derecha o a la izquierda? En una recta numérica. A la izquierda. A la izquierda, es correcto. Entonces, al estar a la izquierda, la media aritmética automáticamente se convierte en una distribución negativa. Entonces, yo podría haber dicho aquí, asimismo, por la ubicación de la media aritmética, me atrevo a decir de que va a ser una distribución normal por la poca, porque están casi iguales, va a ser débil porque hay poca variación y va a ser negativa por la ubicación de la media aritmética. Por eso me hubiera podido atrever yo a decir eso. Esto es si yo no tuviera más opción de calcular, o sea, que no tuviera la desviación media, que alguien venga y me diga, mire, pues mis medidas son estas. Entonces yo quiero ver si puedo calcular tal vez probabilidades con eso poco que tengo. Entonces solo visualizo las tres medias y desde ahí puedo ubicar yo que va a estar dentro de un parámetro normal débil y ahora pues sé que va a ser negativo por la ubicación de la media aritmética. Solo desde ahí puedo observarlo, ¿verdad? Pero bueno, eso es una interpretación no necesaria, pero la hice. O sea, ahí está. Ahora bien, luego vemos la media geométrica. La media geométrica es lo mismo que la media aritmética. Lo único que acá yo lo hago a través de determinar los cambios porcentuales que se dan de dato a dato. Pero es un promedio al igual que la media aritmética. Me representa exactamente lo mismo, pero desde un punto de vista diferente. Entonces la interpretación acá me dice, tomando en cuenta las variaciones porcentuales, porque es lo que hace la media geométrica, que se dan de dato a dato, en promedio, los ex maestros tienen una edad aproximada de 65 años de edad. Yo digo nuevamente 65 porque aproximo. Pero entonces estamos viendo de que la media aritmética y la media geométrica están iguales. ¿Sí? Están casi dentro del rango. Luego vemos la media armónica. Acá nos da 64.29. Acá no aproximo por el decimal. Entonces me quedo en 64.
Recordemos que acá lo que hace la media armónica es suavizar los datos porque la media armónica es susceptible a datos pequeños y la media aritmética es susceptible a datos grandes. Entonces, esta nos ayuda a suavizar los datos que se tienen. Entonces, acá nos dice la interpretación, realiza una suavización de los datos para evitar errores por los datos grandes que se pueden presentar. Se llegó a la conclusión que los ex maestros tienen una edad aproximada de 64 años de edad, es lo que nos dice. Luego hago un apartado acá, porque comparo, recuérdense que hay un principio donde dice media aritmética mayor o igual que la media geométrica y la media geométrica mayor o igual que la media armónica. Entonces tenemos que ver eso. Entonces tenemos 6481 que es mayor al 6457 y el 6457 que es mayor al 64.29. Entonces vemos que el principio sí se cumple, que sí estamos en principio, ¿verdad? Entonces tomando en cuenta las tres medias que expresan un promedio de edades con un punto de vista diferente, están muy similares. Asimismo, se cumple el principio de las medias. Entonces, estamos cumpliendo con el principio, estamos bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre la interpretación que se realizó para las medidas de tendencia central? ¿Chicos? Explico una consulta. ¿Sí? El principio es que la aritmética debe ser mayor igual que la geométrica, y la geométrica mayor igual que la armónica. Ajá. Sí, correcto. Ah, ¿Sí? Entonces lo cumplimos. Bueno, ¿puedo continuar? ¿Puedo continuar? Sí, licenciado. Adelante. Entonces, ahora vamos a ver las medidas de posición. En el caso de las medidas de posición, pues sabemos que son las que dividen la población en grupos iguales, pero dependiendo de qué estemos hablando, ¿verdad? Tenemos primero los cuartiles, cuartil 1, 2, 3 y 4, que lo divide de 25 en 25. Y luego tenemos los deciles que va desde el 1 hasta el 10 y cada número representa un 10%. En este caso tenemos el decil 8 que representa el 80%. Luego tenemos el percentil, que el percentil va de 1 en 1 hasta llegar a 100 porque va de cada número representa un 1% más. En este caso tenemos el 27, que sería el 27%. Bueno, acá en los cuartiles tendríamos el cuartil 1, el 25%, el cuartil 2, el 50%, el cuartil 3, el 75% y el cuartil 4, pues va a ser el 100%. Tomando esto en cuenta, entonces vamos a interpretar qué es lo que a qué se refiere. Acá tenemos que el cuartil 1 es 59.88. Aproximado 60. ¿Qué quiere decir? Sabemos que este está ubicado en el 25%, que nos da una posición, nos dio la posición del 25%, pero luego hay unos que son mayores y hay unos que son menores, pero este está en 25%. Entonces nos dice, tomando en cuenta el resultado, podemos decir que el 25% de los maestros se encuentra en una edad inferior a los 60 años, porque yo aproximé ese 59.8 y lo aproximé a 60, entonces está inferior a 60 años. Asimismo, podemos decir que hay un 75% que se encuentra en una edad mayor a los 60 años de edad. ¿Por qué lo digo así? Porque para completar el 100%, pues me falta el 75%. Tengo 25, me faltan 75 y eso quiere decir que hay un 75 que tiene una edad superior a esa. Luego, pues tengo el cuartil número 2. Recordemos que esto es lo mismo que la mediana. Aquí le doy un plus solo para decir que yo sí sé, pero realmente con la interpretación de la mediana hubiera sido más que suficiente. Acá nos dice el maestro número 45
tiene una edad de 65 años aproximadamente. Esto quiere decir que tenemos un 50% de maestros que tiene una edad inferior a 65 años y el otro 50% tiene una edad que supera los 65 años aproximadamente. Pero recuérdense que aquí podemos hacer un análisis que conjugue estos dos. Porque ya tenemos el tope del primer 25%. Este cuartil 2 agarró todo, 50 hacia abajo y 50 hacia arriba, pero tenemos un punto intermedio que es el 25, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos esto, comenzamos con la interpretación tomando en cuenta eso, que es el plus que les digo que le agregué. Podemos resaltar también que existe un 25% que tiene una edad comprendida entre 60 y 65 años, porque fueron estos 60 de acá y a estos 65, ¿verdad? Entonces ahí es donde encuentran un 25%. ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado. Sí, ok. Bueno, ahora vamos a interpretar lo que es el cuartil número 3. En el caso del cuartil número 3, pues es el 75%. O sea, ya nos corrimos. Aquí podemos hacer varios juegos, pero vamos a tratar de ser breves. Nos da 69.72, aproximado 70. El 75% de los maestros tiene una edad inferior a 70 años de edad, aproximadamente. Asimismo, existe un 25% que tiene una edad superior a los 70 años, porque faltan 25% para poder completar los 100. Cabe resaltar que existe un 25% que tiene una edad entre 65 y 70 años. Esto lo sé porque hice un análisis entre este y este. Y aquí hay un 25%. ¿Sí? Entonces, por eso es que digo que cabe resaltar que existe un 25% que tiene una edad entre 65 y 70 años. ¿Sí? Bueno, ya interpretado el cuartil número 3, ahora vamos a interpretar el cuartil número 4, que ese es el 100%. No hay más que el 100%. Entonces, el 100% de los maestros tiene una edad inferior a 78 años de edad. Hay que resaltar acá que no hay una persona o un maestro que tenga más de esa edad. Realmente no sabemos cuáles sean los objetivos. Podemos hacer un análisis estadístico diferente para poder determinar por qué es que no hay maestros que tengan más de 78 años. O puede ser de que sea un pequeño grupo que acaba de iniciar y por eso no hay maestros que tengan más de 78 años. Asimismo, dice, existe un 25% que tiene una edad entre 70 y 78 años, que es este margen de acá. Aquí podemos hacer varios juegos, yo hice los más simples y nos dice, asimismo existe un 25% que tiene una edad entre 70 y 78 años aproximadamente. Bueno, ¿dudas, consultas o comentarios hasta el momento? ¿No? No, licenciado. ¿No? Bueno, espero no aburrirlos porque esto es pura teoría y es bastante. Bueno, luego tenemos el decil, que tenemos el decil 8, que sabemos que es el 80%. Entonces acá nos da 70.86, aproximado es 71. Entonces acá nos dice que el 80% de los maestros tiene una edad inferior a 71 años. Asimismo, existe un 20%, que es lo que nos falta para el 100, con edad superior a 71 años. Si hacemos una comparación entre el cuartil número 3, porque el 3 es el 75 y este es el 80, si hacemos una comparación entre el cuartil número 3, podemos decir que existe un 5%, ¿sí? Un 5% porque es la diferencia, que están entre 70 y 71 años aproximadamente. Entonces hay un 5% de todos los maestros que está en ese añito nada más, ¿sí? Bueno,
Ahora vamos a interpretar el último, que es el percentil. Sabemos que va de 1 en 1 y que esto sería el 27%. Tiene una respuesta de 60.33. No podemos aproximar. Entonces nos dice que el 27% de los maestros se encuentra en una edad inferior a 60 años y un 73% se encuentra arriba de esa edad aproximadamente, porque es la diferencia. Acá hay que hacer un análisis acá. Este es el 25, este es el 27. Y aún acá hay de 60 años. Entonces acá podemos agregar una interpretación adicional. Tomando en cuenta el cuartil 1 que representa el 25% y que también está dentro del rango de 60 años y el percentil 27 que representa el 27% y que también está en un rango de 60 años, se recomienda que apliquemos más percentiles para determinar el porcentaje exacto que está abajo de 60 años. Eso es lo que yo recomendaría aquí. Sería parte de la interpretación. Quizá un percentil 28, un 29. Habría que hacer juegos con el 28 para ver si sobrepasa el 60.5. Y si no lo sobrepasa, intentemos con el 29 hasta que determinemos el porcentaje exacto de las personas que están abajo de 60 años. ¿Alguna duda, consulta o comentario? Por mi parte, no, licenciado. ¿No? Ok. Bueno, entonces continuamos. Tenemos las medidas de dispersión. En el caso de las medidas de dispersión, pues obviamente las tres, lo que es la desviación media estándar y cuadrática o cuartílica, dicen exactamente lo mismo. Lo único que tienen un punto de vista diferente. Entonces tenemos primero la desviación media, que es de 5.43, aproximado 5. Entonces tenemos la interpretación acá. Según el resultado, tenemos una dispersión absoluta o bruta. Recordemos que acá la desviación media es una desviación absoluta de aproximadamente 5 años. Esto quiere decir que se puede centrar la mayor cantidad de maestros entre 60 y 70 años tomando en cuenta la media aritmética. La media aritmética es de 65 y por eso se le sumo 5 llega a 70 y si le resto 5 llega a 60 y me dan los límites para poder concentrar. Según el teorema de Chebyshev, es el 68%, que lo vamos a ver más adelante, pero es cuando es una distribución normal. Vimos las medidas de tendencia central y vimos que posiblemente va a ser normal. Eso lo vamos a comprobar con los resultados que tengamos. Luego tenemos la desviación estándar, que es una desviación o una distancia, pero porcentual de dato a dato, que hace esa inferencia. Entonces tenemos acá la interpretación y nos dice que según la desviación estándar, que tiene un punto de vista distinto a la desviación media y que mide el cambio porcentual de los datos, tenemos una dispersión aproximada de 7 años, ¿sí? Porque era 6.7. Acá nos amplió, se nos hizo más grande que la desviación media. Esto centraría la mayor cantidad de maestros en una edad de 58 a 72 años aproximadamente. Esto nos da una mayor holgura, o sea, los límites crecieron según la desviación estándar, ¿verdad? Pero están casi iguales, de 58 a 72. Ahí es donde supuestamente la desviación estándar está la mayor cantidad de maestros concentrados en esas edades. Luego tenemos la varianza, que es la sumatoria de todas esas variaciones porcentuales que tiene la desviación estándar y nos da 44.89, 45 aproximadamente. Tenemos una sumatoria de todas las variaciones porcentuales de 45 años. Ahí no hay mucho que decir. Esto nos va a servir para algunos cálculos probabilísticos, pero no hay mucho que decir con la varianza. Luego tenemos la desviación cuartílica, que sabemos que es una desviación también que nos presenta, pero que toma como referencia los cuartiles y que determina los diferentes desviaciones que se dan en cada cuadrante para poder determinar cuánto es la desviación con respecto a la media. En este caso es de 4.92, aproximadamente 5, igual que la desviación media. Tomando en cuenta el punto de vista de los cuartiles, en otras palabras, las variaciones que se dan de cuartil en cuartil, tenemos una desviación de 5 años de edad respecto a la media aritmética, teniendo
concentradas las edades entre 60 y 70 años aproximadamente respecto a la media aritmética, ¿verdad? ¿Dudas, consultas o comentarios sobre esto? Chicos, ¿estamos bien? Sí, licenciado. ¿Sí? Ok. Y por último, ya no los voy a seguir mareando con esto porque yo sé que ya se me va. Pero ya lo último, y me interesaba que lo viéramos porque necesito que hagan una interpretación. Incluso vamos a tener unos ejercicios de puramente interpretación para el examen final, porque vamos a ver que ustedes comiencen a interpretar, 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 interpretar. Ya los cálculos los saben realizar y ahorita vamos a presionar con el tema de la interpretación. Entonces tenemos acá el índice de Pearson, el índice de Bowley, el índice por momentos. Sabemos que los tres miden asimetría. ¿Pueden tener una leve variación? Sí, pero no mucha. En ocasiones, por ejemplo, por un decimal se pasó a normal moderada, pero fue un decimal. Entonces eso no, realmente no nos afecta mucho y el otro quedó en el límite. Luego tenemos la kurtosis, que mide qué tan alto es una curva. Bueno, primero pues vamos a hablar del índice de Pearson. Nos dio menos 0.04, o sea, casi contrasta con el análisis que hicimos con las medidas de tendencia central. Y según la interpretación, viendo este número en la tabla, porque ustedes ya tienen las tablas, según el resultado, estamos ante una distribución normal débil negativa, porque nos quedó negativo. Esto quiere decir que hay una leve inclinación de la media aritmética hacia la izquierda, fue lo que logramos percibir, pero es mínima, por lo cual podemos decir que es una distribución normal. Eso según Pearson. Luego vamos a verlo a través de Bowley, que nos da 0.02. O sea, esto en síntesis es la asimetría vista desde los cuartiles. Entonces tenemos acá la interpretación que nos dicen, tenemos un patrón similar a Pearson. Al evaluar el resultado, podemos decir que una distribución normal, que es una distribución normal débil negativa. Al igual que Pearson, es leve la inclinación que evaluó la asimetría a través de los cuartiles. Entonces estamos exactamente igual, o sea, lo estamos haciendo, pero se nota claramente que es débil el sesgo que tiene. Y si se dan cuenta, hasta los resultados son bien chiquitos, ¿verdad? Luego tenemos el índice por momentos, también lo vimos en la tabla y nos dio menos 0.05. Cuando evaluamos la asimetría a través de los momentos teóricos de la distribución de frecuencia, podemos inferir que estamos ante una distribución normal débil negativa, la cual nos centra en una leve inclinación a la izquierda de la media aritmética. Las tres nos dijeron exactamente lo mismo. Cuando estamos en la vida real, no hay necesidad de aplicar las tres. Con una que apliquemos es más que suficiente. Es igual que las desviaciones. Dependiendo de lo que estemos realizando, con una de las tres que realicemos es suficiente. ¿Sí? Con respecto a las medias, va a depender el caso que se les presente. Y ustedes pueden aplicar la aritmética, la geométrica o la armónica o compararlas. Eso va a depender del caso que se les presente. Entonces, nosotros aprendemos a aplicarlo todo, pero no quiere decir de que todo sea necesario. Esto va a depender de las exigencias y de cómo se les presenta el caso y ahí también de los objetivos de la investigación. Luego, por último, pues tenemos la kurtosis que nos da A4 es igual a 2.23. O sea, se recuerdan que tenemos planticúrtica, mesocúrtica y leptocúrtica. Acá, si es menor a 3, es planticúrtica, si es 3, es mesocúrtica, y si es mayor a 3, es leptocúrtica. Pero nosotros establecimos un límite de 2.98 hasta 3.02 que sea mesocúrtico. Entonces, acá estamos hasta 2.23. La interpretación que tengo es la siguiente. La forma que toma la kurtosis es planticúrtica, tomando en cuenta que es inferior a 3 el resultado. En síntesis, podemos decir que las edades de los ex maestros se distribuyen de forma achatada
extendiéndose hacia los lados de manera muy pareja. Eso es lo que nos quiere decir la curtosis. ¿Sí? Porque es una planticúrtica. No sé si tienen alguna duda, consulta o algún comentario. Licenciado, cuando nos puede quedar, ejemplo, 4, ¿cómo sería El leptocúrtica. la... En la presentación de curtosis, permítanme, en la presentación de curtosis está la tabla que se utiliza. Gracias, licenciado. Acá en la presentación, permítanme. Acá tenemos curtosis y acá está la tablita. Esta es la que vamos a utilizar, pero marcamos algunos puntos. Por ejemplo, habíamos quedado de que si era 2.98, aún lo considerábamos como mesocúrtico. Y si era 3.02, aún lo considerábamos mesocúrtico. Porque que nos dé 3 exactamente es muy difícil. Entonces, lo estamos tomando en ese parámetro para que sea mesocúrtico, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Gracias, licenciado. Bueno, entonces yo creo que el tema de interpretación creo que lo podemos dejar hasta ahí. Vamos a entrar al otro tema que les envío una tablita ahí para que podamos trabajar el siguiente tema. Solo recuérdense que para el examen parcial, la tabla en sí la pueden trabajar a computadora. Ojo con esto, porque lo estoy diciendo porque estamos 28 de los 31, creo que somos, que estamos conectados. Entonces quiere decir que solo 3 nos hicieron falta. Entonces lo voy a decir nuevamente. Número 1, el examen parcial lo tienen que subir de manera no con un link, sino tienen que subir el archivo. Segundo, el examen pueden entregarlo en Word, en PDF o a través de fotografías, pero que les cargue completo, por favor. Luego, no pasarse de la hora, porque a la hora de pasarse, entonces automáticamente hay un problema. Asimismo, el tema de la elaboración, la tabla puede ser a computadora, pero los cálculos y la interpretación la necesito a mano, por favor. ¿Sí? Entonces, y cualquier duda o comentario, pues me lo hacen saber. Y por tabla se refiere al tabulado. Al tabulado, exactamente. Ah, Eso lo podemos hacer a computadora. Obviamente le van a dar un stream, me la van a colocar o no sé cómo le van a hacer, pero me la tienen que colocar en algún archivo para poderlo subir junto con las demás cosas que trabajaron a mano, ¿verdad? podríamos partirla en 2 partes. Sí, pueden partirla en 2 partes, porque va a estar grande la tabla, ¿verdad? Ajá, bueno, gracias. Ujú. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema del día de hoy. El tema es cuando nosotros llegamos a este punto, pues hemos venido trabajando con una distribución unidimensional, se llama, al inicio lo mencionamos, que es una distribución unidimensional de datos. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que estamos trabajando con una variable. Por eso es que cuando ustedes trasladan su encuesta, por cada pregunta que se hace, tenemos que hacer un tabulado por cada pregunta. Luego tenemos la situación que llegamos a un punto donde necesitamos relacionar algunas variables. Entonces, por ejemplo, ¿será que la experiencia tiene alguna relación con la edad? ¿O la madurez tiene que ver con la edad? O sea, ese tipo de relación es la que se hace en la
en una distribución bidimensional, o sea, porque se relacionan dos. Ese tipo de cosas no las podemos hacer con una unidimensional. Entonces llegamos al tema de distribución bidimensional, o sea, de dos variables. Asimismo, hay un tema para poder determinar si tienen o no tienen relación, hay un tema que se llama chi cuadrado. También se conoce como y cuadrado, con ji cuadrado. Va a depender el autor que ustedes utilicen, así lo van a encontrar, o como una distribución bidimensional. Esto también es una comprobación de hipótesis, la que hacemos es de un grupo de herramientas estadísticas de comprobación de hipótesis, pero esta la que que se encarga es de determinar si existe una relación con una variable o no. Esto nos va a servir para cuando lleguen ustedes a tabular todas sus preguntas, vamos a relacionar esas variables, las vamos a relacionar, ¿sí? Las vamos a relacionar y a ver cuál es el resultado que tenemos, ¿verdad? Cuando he trasladado otras veces el proyecto, pues he dejado abierto el tema, o sea, he dicho, miren, pueden hacer cualquier relación que ustedes quieran, pero ahora lo que hacemos es relacionamos las preguntas. Y recuerdo yo que han habido algunos estudiantes bastante creativos y, por ejemplo, hacían los cuestionamientos. ¿Será que el consumo de cerveza tendrá que ver con el nivel de ingreso de una persona? ¿Sí o no? O sea, aquí ya viene la hipótesis nula, la que me dice no tienen relación, y la hipótesis alternativa que me dice sí tiene relación. O sea, a mayor cantidad de ingreso, mayor cantidad de cervezas, ¿verdad? Entonces, pues ellos en sus estudios les salió que no. También, por ejemplo, hicieron algo otras preguntas un poco más candentes relacionadas con el tema de la sexualidad, pero ellos fueron haciendo sus preguntas y quedaron bastante fascinados cuando hacían ya su interpretación, ¿verdad? Ahora lo que nosotros vamos a hacer es relacionar las preguntas que salieron de nuestra investigación, las vamos a relacionar para poder darle alguna explicación si tienen o no tienen relación. Bueno, ya tenemos entonces el chi cuadrado. ¿Qué es en sí el chi cuadrado? Entonces, acá nos dice ¿qué vamos a hacer? Hay variables que muy relacionadas y muy poco relacionadas. Entonces, eso es lo que vamos a determinar acá, si tienen o no tienen relación. Luego vemos a un estadístico para ver si dos variables están o no asociadas. Luego, pues tenemos el estadístico chi, el chi cuadrado, que es el que nos va a servir para eso. Y aquí surgen dos hipótesis. Lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula nos dice las variables en filas y columnas no están asociadas. O sea, nos dice no tienen relación. Y luego tenemos la hipótesis alternativa, la cual nos dice que las variables sí están relacionadas. Esta de acá, la podemos decir que se dice alternativa porque todo no gira alrededor de esto. Este surge como resultado de aceptar o rechazar y la hipótesis nula. Cuando nosotros hacemos el procedimiento estadístico, vamos a llegar a una conclusión, dependiendo de los resultados, si apruebo la hipótesis nula. Cuando digo que apruebo la hipótesis nula, estoy diciendo que ella me está diciendo la verdad. Y ella dice que no tienen relación. O sea, solo voy a decir, apruebo la hipótesis nula porque no tienen relación las variables. Ahora, puedo decir yo, según los resultados, rechazo la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, automáticamente apruebo la hipótesis alternativa. Bueno, digo, rechazo la hipótesis nula porque las variables en filas y columnas sí están asociadas. O sea, sí tienen relación, porque rechacé la hipótesis nula. No sé si quedó clara esta parte del proceso. Esto lo vamos a ver más a detalle dentro de 15 días, pero sí me interesa avanzar con el tema porque es lo que viene para el examen final. No sé si se comprendió esta parte de las hipótesis.
Yo sí no mucho, la verdad. No, ok. Disculpe. Aquí vamos a ver. Tenemos la hipótesis nula. Así se conoce porque es H0. Veamos, hagamos de cuenta que esto no existe. Hagamos de cuenta que esto no existe. La hipótesis nula siempre me dice, siempre ella va a decir, no tiene relación. No relación. Bueno, entonces al decir que no tienen relación, imaginemos el caso de la cerveza, que querían ellos determinar si tenía relación el ingreso con la cantidad de cervezas que tenían. A ellos les salió que no tenía relación. Igual puede tomarse un montón de cervezas sin necesidad de tener mucha plata, pues. No sé cómo le hacen, pero se las tomaban según el ejercicio, ¿verdad? Entonces ellos están diciendo no tienen relación. ¿Ellos qué dijeron en el ejercicio? Aprobamos la hipótesis nula. La aprueban porque no tiene relación. Ahora, con el resultado, dijeron ellos también, podrían haber dicho ellos, rechazamos la hipótesis nula. La rechazo. Porque las variables sí tienen relación. O sea, es lo contrario a lo que dice la hipótesis nula. No sé si ahora sí ya quedó claro. Sí, ahí sí. Es que me había enredado, tenía cruzado lo que había explicado antes. Ok. Bueno, ahora vamos a continuar acá. Necesitamos frecuencias esperadas, nos dice acá. Voy a avanzar un poco. Vamos a ver si aquí está más claro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, este es el valor, bueno, esto no es. Acá está todo el proceso. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hacemos? Los pasos. Pues lo primero es fijar las hipótesis, que fue lo que estábamos haciendo. Luego, la hipótesis nula y la alternativa. Obviamente sabemos que todo gira alrededor de la hipótesis nula. Luego, fijar el nivel de significancia. El nivel de significancia significa qué tanta confiabilidad le voy a tener al proceso o no. Entonces, en este caso, cuando nosotros realizamos un estudio, nosotros debemos de decir cuál es el nivel de confianza. Por lo regular, en estadística se maneja una confianza del 95% de confianza. Puede ser más, 96, 97, 98, lo que ustedes quieran. Puede ser menos también. Pero en los estudios más aceptados utilizan el 95%. A mayor cantidad de porcentaje, mayor rigurosidad va a tener. Por ejemplo, si estamos hablando de muestras, si aquí utilizo 300, con un 97 voy a utilizar 2000, porque necesito mayor seguridad de lo que estoy diciendo. Y cuanto más me acerque al 100, me va a pedir un censo. Entonces, eso es lo que hace que el estadista se sienta cómodo con un 95% de confianza. Si tenemos un 95% de confianza, eso quiere decir que tenemos un 5% de error. Entonces, cuando decimos fijar el nivel de significancia, es identificar esto. ¿Cuánto de error quiero? Si lo normal es el 95%, entonces mi error va a ser de 5%. A eso se le conoce como alfa. Entonces aquí tendríamos un 0.5%. Aquí dice elegir un estadístico de contraste. Pero antes de elegir un estadístico de contraste, necesito calcular las frecuencias esperadas. Y luego pues, vamos a aplicar esta fórmula. Se toma la decisión de rechazar o no la hipótesis. Primero, pues elegimos el estadístico de contraste, que es esta parte de acá, y luego vamos a ver en la tablita, vamos a ver el estadístico chi. Luego comparamos y vemos si aprobamos o rechazamos la hipótesis. Si se dan cuenta, aquí todo va en relación a la hipótesis nula. Si el estadístico de contraste es menor al estadístico chi, se acepta la hipótesis nula. Si el estadístico de contraste es mayor que el estadístico chi, se rechaza la hipótesis. Obviamente estos son parte de los pasos, pero ahorita lo vamos a hacer paso a paso, o sea, lo vamos a ir desarrollando. Tenemos un ejercicio acá, el cual vamos a desarrollar. Permítanme.
Solo tomen nota de esta fórmula, por favor. Esta es la de las frecuencias esperadas. ¿Tomaron nota? Ya, licenciado. ¿Ya? Sí, licenciado. Bueno, entonces ya teniendo la fórmula de las frecuencias esperadas, vamos a pasar primero a el ejercicio. Bueno, acá tenemos un ejemplo de supervivencia en el Titanic. En este caso, pues tenemos la tabla de frecuencias absolutas. Aquí la tabla ya cambia un poco con relación a la tabla que estamos acostumbrados a ver en la distribución unidimensional. Acá la tabla de frecuencias absolutas tiene dos variables. La primera nos dice sobrevive o no sobrevive. Y la segunda nos dice en qué clase iba hospedado. Entonces, por lógica, acá lo que la supervivencia en el Titanic quiere ver es si la clase en la cual iba alojada una persona tenía alguna relación con la probabilidad de poder sobrevivir. Entonces acá ya estamos relacionando dos variables. De lo contrario, hubiéramos visto una tabla de frecuencias de la clase en la cual iba hospedado y otra tabla si sobrevivió o no sobrevivió. Hubiéramos hecho esas dos tablas. Estas son de variable cualitativa, pero son similares las de variable cuantitativa porque solo vemos las frecuencias. Entonces, luego vamos a ver cómo tendrían que hacer ustedes sus tablitas. Acá tenemos las frecuencias esperadas. Bueno, tenemos la fórmula, voy a colocar acá la fórmula, que la frecuencia esperada es EIJ, ustedes la tienen ahí, es igual a FI por FJ dividido N. Esa es la formulita que tenemos. Acá tenemos lo que es la I, que significa fila, y la J, que significa columna. Algo que tenemos que tener conscientes es de que tenemos que sumar en columnas, tenemos que sumar en filas, y luego al sumar estos totales y al sumar estos totales, nos tiene que dar la misma cantidad para que cuadre. ¿Sí? Si ese principio no se cumple, no se puede realizar, pero siempre va a cumplir porque siempre vamos a tener los mismos datos para ambos lados. ¿Sí? Por eso es que una encuesta, si una encuesta es de 100, el total acá va a ser de 100. ¿Cómo se distribuyó? Va a ser distinto, ¿verdad? O sea, puede ser que hay en unos 5, en otro 20, pero fueron al total, al finalizar el total era de 100 personas encuestadas. Acá eran 1,313 personas que supuestamente eran las que iban en el Titanic. Bueno, como ya tenemos la fórmula para sacar las frecuencias esperadas, acá a este lado tendríamos que hacer una tablita. Nos quedaría más o menos así la tablita. Nos quedaría así. Así nos tendría que quedar una tabla de frecuencias absolutas y una tabla de frecuencias esperadas. De esta manera. Entonces, solo para que ustedes puedan hacer una tablita a la par. Ahorita vamos a calcular esa tablita. Entonces, acá nos dice la fórmula. Para poder calcular este de acá, me pide el total en la fila por el total en columna. Entonces, acá sería 322. ¿Sí, Eric? Sí, solo si no me da, no da tiempo para copiar la tabla. Ah, ok, genial. No la he copiado. Bueno.
Licenciado, perdone, las I que dijo que eran columnas o filas. Las I son filas y Ah, las J gracias, son columnas. gracias, licenciado. Gracias, Ali. Bueno, entonces podemos continuar. Bueno, entonces como les decía, lo primero vamos a ver por ubicaciones. Este lo vamos a calcular porque este es el absoluto, pero vamos a obtener uno relativo o esperado, le llaman acá. Entonces es el total en fila por el total en columna. En este caso sería 451 dividido n. N es la cantidad. En este caso sería 1313. 1313. Ahora vamos a hacer este de acá, que sería el total en filas, que sería 280, por el total en columna, que sería nuevamente 451, dividido el total de los datos, que sería 1313. Ahora vamos a hacer este de acá, el total en filas, que sería 711, por el total en columna, que sería 451, dividido 1313. ¿Sí? Y ya tenemos nuestras frecuencias. Los datos que nos den acá van a ir en la otra tabla a sustituir este y este. Van a tener este, va a ir a sustituir el primero. Este dato de acá va a ir a sustituir el segundo y este dato de acá va a ir a sustituir el tercero. Bueno, ahora vamos a calcular este otro de acá, que sería este, nuevamente, 322 por el total en columna, que sería 862, dividido 1313. Ahora, este de acá, la misma situación, 280 por el total en columna, que sería 862, dividido 1313. Ahora, este de acá, que sería 711, por el total en columnas, que sería 862, dividido 1313. Bueno, ya teniendo, este de acá va a ir a sustituir este mismo, su similar, este de acá, acá, este de acá, acá. Y entonces ya tenemos los 6 datos que necesitábamos. Ahora nos quedaría nuestra columna o nuestra tabla, nos quedaría más o menos de esta manera. Estos son los resultados. Luego sumamos y nos tiene que dar nuevamente 451 acá. Al sumar acá nos tiene que dar 862 nuevamente. Los mismos totales de la tabla original nos tienen que dar. Los mismos totales. 322, 280, 711 y luego al sumar nos tiene que dar nuevamente 1313. Lo único que cambiamos fueron los datos que fueron cambiando porque fueron los esperados. Como promediados. Aquí ya tenemos en comparación las dos tablas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, licenciado. ¿Sí? Bueno. Entonces, tenemos las dos tablas ya. No sé si van a tomar nota de las dos tablas. Que a mí me aproximó a 864. ¿En dónde? Es que lo hice a compu, en la segunda. Pero sí me salió el 211.4, 183.8 y 466.8, pero la sumatoria me suma 864. Creo que por los decimales, ¿verdad? Por los decimales. Bueno, habría que chequear eso, ¿verdad? Pero sí le tendría que haber que, igual, porque si no a la hora de sumar acá le va a quedar más de 1313. Y a mí sí me dio. ¿Sí le dio? Ah, ok. Bueno, entonces, ¿podemos continuar? Voy a colocar las dos tablas, licenciado. Disculpe. Sí, solo ahorita antes, bueno, va a copiar las dos tablas. Bueno, tome nota Ajá. de las dos tablas. Gracias. Gracias, licenciado. Ok. Entonces, para poder continuar, yo necesito que ustedes tomen nota de esta fórmula, que es la fórmula de las frecuencias, perdón, del estadístico de contraste. ¿Sí? Por favor, tomen nota. Esta es la fórmula y se llama estadístico de contraste. ¿Puedo continuar? Sí, licenciado. Ok. Bueno, entonces, ya teniendo esto de acá, vamos a explicar la fórmula. Si se dan cuenta, acá nos dice sumatoria en fila y sumatoria en columna. Y luego nos dice total de la frecuencia absoluta en fila y en columna menos la frecuencia esperada en fila y en columna elevado al cuadrado dividido la frecuencia en fila y en columna, la frecuencia esperada. Entonces, acá lo vamos a explicar de mejor manera. Tenemos la formulita que es XP es igual. Voy a quitar los símbolos de sumatoria y tenemos lo que es la frecuencia en fila y en columna menos la frecuencia esperada en fila y en columna elevado al cuadrado y todo esto dividido en la frecuencia esperada en fila y en columna. Esa es la fórmula. Entonces, cuando nos dice en fila y en columna es porque nos está ubicando en el espacio. En este caso sería 194 menos
su similar en la otra tabla. En este caso sería 110.6, porque es la frecuencia esperada. Todo esto elevado al cuadrado, dividido por la frecuencia esperada nuevamente. Y luego tenemos lo que es la siguiente, que sería 119 menos su similar acá, que sería 96.2 elevado al cuadrado, dividido 96.2. Y luego el otro, 138 menos su similar, dividido, esto dividido dentro de 244.2. Bueno, ya tenemos eso. Ahora vamos por la otra. Este de acá, que sería 128 menos su similar acá, 211.4. Esto va elevado al cuadrado, dividido 211.4. Ahora el siguiente. Y esto lo vamos a hacer por cada uno que tengamos. Bueno, ahí ya concluimos este de acá. Ahora el último, la última frecuencia que tenemos. Entonces ya tenemos acá las formulitas. Estos nos van a dar algunos resultados acá. Nos daría resultado acá, resultado acá, resultado acá, resultado acá y resultado acá. Pero nos dice sumatoria en fila y en columna. ¿Qué quiere decir eso? Sumo todas las cantidades. Lo sumo. Y entre todas me van a... Aquí me daría un total y aquí me daría otro total. Puedo sumar esto y ya me va a dar un solo total que es el que yo quiero. Pero en síntesis es sumar todas estas cantidades. Todos los resultados se van a sumar y esa suma es el estadístico de contraste. Nos quedaría de la siguiente manera. Veamos, acá está, ellos lo muestran. Esta presentación se las voy a enviar. Se muestra acá paso por paso. Cómo nos quedarían nuestros resultados, si se dan cuenta, así como nosotros lo teníamos en las hechos, acá nos quedaron los resultados, era lo que estábamos realizando. Y luego acá esos resultados se suman en uno solo, en un mismo resultado, todos esos resultados. Y a nosotros nos queda 1.74, no, perdón, 174.4. Entonces, solo corroboren que la suma de eso, por favor. Sí, de eso no. Ok, gracias. Sí da eso entonces. Muy bien. Entonces vamos a continuar acá. Al tener esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Abrimos nuestra tablita
en la primera hoja que tenemos. Y vamos a ubicar, como yo ya les expliqué, lo del 95% de confianza y el 5% de error. En esta parte de acá aparecen los errores. Y en esta parte de acá aparecen los grados de libertad. Los grados de libertad ahorita vamos a aprender cómo calcularlos, pero imaginemos que vamos a buscar el 5%. Si esto lo dividimos dentro de 100, es igual a 0.05. Entonces acá en la tabla, este representa lo que es el 5%. Esa es la columna que siempre vamos a utilizar para efectos del curso. Como les dije, ustedes pueden elegir el porcentaje, pero para efectos de esto, yo voy a utilizar el 5% de error. Bueno, ¿cómo calculamos los grados de libertad? Ya tenemos nuestro estadístico de contraste. Sí, Eric. Lick, disculpe. Siento que va muy rápido, Lick, me quedé atrás. ¿Por dónde se quedó usted? Es que me puse a calcular cada uno de los Ok. anteriores, pero sí ya me perdí. ¿Por dónde se perdió? Esto lo calculó y le quedaron así. Es que iba por el cuarto, pero ahí me pegué y me quedé y ya. Va, Creo si que quiere sí. le doy espacio. ¿Y cuánto necesita para terminar? Luego de esto los va a sumar y esa cantidad que le dé es el estadístico de contraste. Si quiere le doy espacio para que usted los pueda terminar. Va, gracias. Ok. Me avisa. Si quiere, ya le tomé captura. Continúe, no tenga pena. Ah, ¿seguro? Sí, no tenga pena. Ok, bueno, entonces, como les decía, obviamente calculábamos esto y nos daba un resultado. Ese resultado es el estadístico de contraste, ¿sí? Que es lo de esta fórmula grandota que teníamos acá, pero le habíamos quitado estos símbolos de suma, pero que en síntesis esos símbolos de suma significan que sumemos todo. Entonces, al sumarlo todos los resultados que ustedes ya calcularon, nos va a dar un resultado como este, y ese es el famoso estadístico de contraste. Bueno, sacamos nuestra tablita. Nosotros desde el inicio teníamos de que íbamos a utilizar un 5% de error. Entonces, por eso es de que les estaba explicando de que en la parte de arriba ustedes van a poder encontrar este numerito. Ese numerito significa que es un 5% de error. Bueno, entonces ya tenemos nuestro estadístico de contraste, que fue el resultado de la suma que acabamos de hacer. Ahora vamos a calcular los grados de libertad. Para calcular los grados de libertad es una formulita sencilla. Es esta de acá. Número de filas, que sabemos que tenemos 3 filas, menos 1. Por el número de columnas menos 1. Entonces sabemos que tenemos 2 columnas, porque es la de sobrevive y la de no sobrevive. Entonces es 2 menos 1. Luego tenemos acá 3 menos 1 por 2 menos 1, que ya son los resultados. Entonces acá nos quedarían 2 por 1 es igual a 2. Entonces nuestros grados de libertad son 2. Regresamos a la tabla y buscamos acá los grados de libertad. Tenemos acá y tenemos acá. Entonces vamos a buscar la intercepción acá, de entre fila y columna. Entonces, el número que se encuentra en esa intercepción se conoce como estadístico chi. Así se conoce, estadístico chi. Obviamente en su tabla aparecen con 4 decimales, pero es porque esa tabla es más completa que esta. Este solo es un pequeño espacio para poder dar un ejemplo. Entonces, no sé si hasta ahí vamos bien o tienen alguna duda. Licenciado, perdón. Sí, dígame. Licenciado, el 0,1 y el 0,05, esos eran los que tomamos nosotros del error, ¿verdad? Pero nosotros los podemos estipular o ya lo da la tabla. No, ustedes los estipulan arriba. Voy a ver si puedo compartir la tabla. Porque la tabla que yo les envié está más completa. Permítanme.
como ustedes lo tienen de esta manera. Entonces, permítanme. Ustedes lo tienen de esta manera. En esta parte de arriba, acá están los errores. Por ejemplo, si yo tuviera este de acá, si hubiera agarrado este, estoy diciendo que hay un error del 10%, porque el resultado es 0.1. Vaya que te diste cuenta. Esto significa un 10%. Permítanme. Licenciado. Dale. ¿Sí? Es que tenía encendido su audio la compañía. Sí, yo se lo apagué. Como le decía, entonces, si hubiera elegido eso, estoy diciendo que tengo un 10% de error. Ahora, versus si hubiera agarrado esto, tengo un 15% de error. Un 20, un 25, o bien tengo un 5. No, tengo un 2.5. No, solamente un 1% de error. Ah, no, yo tengo menos del 1% de error. Tengo un 0.5% de error. No, yo tengo un menos. Y cada vez que usted se haga para acá, la rigurosidad va a ser mayor. Lo recomendable en estadística, inclusive cuando hacen encuestas para las elecciones, ustedes van a leer en las encuestas y dice nuestro error, o van a decir, o con un nivel de confianza de un 95%. Siempre utilizan el 95% porque es el más cómodo y que es un poco certero en relación a los resultados, pero también es cómodo económicamente porque no le exige tanto a uno, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá sería nuestra columna pivote para nosotros. De esa manera, pero usted es libre de utilizar el porcentaje que usted quiera. No sé si respondí su duda. Igual la cantidad que tiene hacia abajo también, licenciado, porque esta tabla llega hasta 29, ¿verdad? Hasta 29, correcto, pero luego esta tabla sigue hacia abajo. O sea, esta es la misma tabla que sigue porque, por ejemplo, acá estamos muy cortos en errores. Me refiero a esto. Mire, vamos a ver. Aquí ya sigue de 30, 31, y los errores son, básicamente son los mismos casi. Vamos a ver si son los mismos. Sí, los errores son los mismos, pero las cantidades van variando. Por ejemplo, que le hubiera dado 105, está en el rango de la amplitud de 100. ¿Sí? Esto va a depender, sigue para abajo. Obviamente nosotros no llegamos hasta esos niveles, pues, pero aquí va cambiando el nivel por los grados de libertad. Pero también esto de acá en ocasiones cambia, o sea, pueden ser otros porcentajes que yo quiero. Entonces acá pues ya tengo un porcentaje de un 55% de error, un 60%. ¿Qué tanto yo quiero marcar el error, verdad? Y ahí es donde me los da. Por ejemplo, acá hay hasta un error que mi error sea hasta el 100% y aquí me lo da y si se dan cuenta, pues es menos la rigurosidad, ¿verdad? A eso se refiere. Licenciado, perdón, y si quedaría en un ejemplo, 80, El error. 80, por ejemplo, por ciento, nivel de velocidad, entonces, y en error sería El 20. 20, ajá, ¿dónde quedaría? Permítame, vamos a buscarlo acá. Entonces, el error sería este de acá. Ahorita se lo marco. Ah, porque serían 0,2. Ajá, exactamente. Ya. No sé si ahora sí ya Ya. acá estaría. Y en rigurosidad, entonces, si es el 80%, ¿dónde quedaría, licenciado? Perdón. Si es el 20%, entonces sería un Ese error de un 80. Ajá. Entonces, esto sería en la otra tabla, en la de abajo. Acá, el error estaría acá. 0.80. Ah, ya. Ajá. Pero imagínense un error de un 80%, mejor no lo hagamos. O sea, realmente ya un error, llegar hasta ese nivel de error, creo que sería bastante complicado, ¿verdad? Ya.
Ajá. Ya comprendo. Gracias, licenciado. Pero igual, para alguien que nos quiere engañar, por ejemplo, que nos quieran presentar una encuesta falsa, nos hacen con un error del 80% y salen que ellos van ganando, ¿verdad? Y es totalmente mentira. Y acá los números, licenciado, donde tiene desde el 1 hasta el 200, creo que tiene ahí, quedaría más abajo del 100, entonces, Ajá. antes del 100. Ujú. Ya. Gracias, licenciado. Bueno, entonces nosotros tenemos ya acá nuestros resultados, como les dije, es como lo vamos a buscar. Se sugiere, y para efectos del curso vamos a utilizar el 5% de error. Nos estaban diciendo que teníamos un 2 de nivel de grados de libertad, y entonces la respuesta sería 5.9915. En la otra tabla solo nos da 5.99, pero aquí nos dan 4 decimales. Esta tabla, pues, por la coma, tiende a ser una tabla española o alguien o un libro español, que es la que nos lo está presentando. Por eso es que no lleva puntos, sino lleva coma, ¿verdad? Pero no es que sean 5,000, sino es 5.9915. No es en sí no van a pensar que son miles, sino es un punto eso, en lugar de un punto, ellos colocan una coma, ¿verdad? Entonces, hasta ahí estamos claros con el uso de la tabla. ¿Sí? Sí, licenciado. Ok. Karen, creo que levantó la mano. Licenciado, disculpe, ¿será que podría poner nuevamente la fórmula para calcular los grados de libertad, por favor? Ah, claro. Ahorita la hago. Gracias. Para calcular los grados de libertad, vamos a utilizar esta de acá, que es K, es el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Si quiere, toma nota y me cuenta cuando termine. Ya, licenciado, gracias. Entonces, continuamos. Entonces, ya teniendo esto, y ya sabemos el nivel de significancia y toda la cuestión. Bueno, y sabemos que nos dio 5.99. Los grados de libertad, perdón, el estadístico de contraste tiene esta connotación, que acá nos dice grados de libertad, por eso es que acá tiene 2, y el alfa que van a utilizar, o sea, el error, que es 0.05, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a identificar como esto. ¿Sí? Esto de acá no, porque cambia. Entonces, esto no, solo lo vamos a utilizar acá donde dice que grados de libertad y alfa, ¿verdad? Entonces sería 5.99 lo que nos dio como resultado y acá nos dio 174.4. Ese fue el resultado. Entonces, significado, la probabilidad de obtener un valor mayor de que 5.99 es del 5.05%, que es el error, ¿verdad? Entonces, acá vamos a hacer una comparación. Tenemos entonces el estadístico de contraste y tenemos el estadístico chi. Ya teniendo esto, vamos a hacer una comparación. Y acá nos dice que si el estadístico de contraste es mayor que el estadístico chi, rechazamos la hipótesis. Entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Acá eso quiere decir que si rechazamos la hipótesis nula, luego les voy a dar este jueguito. Si rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que las variables no son independientes. Significa que en el ejemplo, el salvamento de los viajeros en el Titanic no fue independiente de su clase social. O sea, yo tenía, dependiendo en la clase en la cual yo iba alojado, yo tenía mayor probabilidad de sobrevivir. Eso es lo que me quiere decir acá. Según los resultados, cuando ya comparo mi estadístico de contraste con mi estadístico chi, quiere decir de que yo tenía mayor probabilidad de sobrevivir dependiendo la clase social en la cual iba alojado, ¿verdad? La primera clase pues tenía mayor probabilidad. Y puede hacer que sea predecible porque a la hora de estar en un barquito, en ese momento pues las clases sociales iban acá. Iba la primera, la segunda y la tercera clase. Y luego pues
acá la banderita. Así. Entonces, obviamente, la primera clase pues tenía más probabilidades que sobrevivir y la pobre tercera clase que iba casi en el sótano, pues obviamente tenía más probabilidades de morir, ¿verdad? Entonces, sí estaban asociadas las variables y muy asociadas, si se dan cuenta, por los números que están muy lejos y siendo mayor el estadístico en contraste, obviamente sí están muy asociadas. Acá, pues ya tenemos, básicamente tenemos tenemos el procedimiento que fue el que realizamos, pero acá, en esta parte de acá, es donde se determina qué es lo que pasa. Se toma la decisión, dice, de rechazar o no la hipótesis, pero es sobre la nula todo el proceso, si se dan cuenta. Entonces, el estadístico en contraste es menor que el estadístico chi, se acepta la hipótesis. Pero lo que sucedió ahorita, que el estadístico de contraste fue mayor que el estadístico chi, se rechaza. O sea, decimos, no, usted no tiene la razón, hipótesis nula. Los señores tenían más probabilidades de vivir si iban a una mejor clase. Y usted me está diciendo que no tenían relación. Sí tenían relación. Entonces acá, por ejemplo, en la primera, si hubiera salido lo contrario, que el estadístico chi el estadístico de contraste hubiera sido menor que el estadístico chi, entonces hubiéramos dicho, mire, usted tiene toda la razón, hipótesis nula. No tiene relación. No dependía de la clase en la cual iban alojados para poder sobrevivir. No importaba si iban en la tercera clase, en la segunda, no importaba. Igual tenían la misma probabilidad de sobrevivir. Eso es lo que quiere decir en el caso del estadístico chi. No sé si quedó claro esto o surge alguna duda. Licenciado, perdone. ¿Sí? A mí me quedó un poquito de duda en cómo fue cuando sacó lo que son los grados de libertad. Los grados de libertad. Solo fueron, voy a regresar. Bueno, en el caso de los grados de libertad, acá voy a borrar esto de la pantalla. Los grados de libertad, existe una fórmula donde dice número de filas menos 1, número de columnas menos 1. Entonces, ¿cuántas filas tenemos en el ejercicio? ¿Cuántas filas? Primero veamos filas y columnas. Veamos, ¿cuántas filas tenemos? Tenemos 1, 2 y 3. Luego, ¿cuántas columnas tenemos? 1 y 2. Los totales no se cuentan. Entonces, tenemos 3 filas y 2 columnas. Entonces, cuando ya llegamos a lo que es los grados de libertad, nos dice número de filas y sabemos que son 3 menos 1. Entonces, 3 menos 1. Luego, por número de columnas, sabemos que son 2 menos 1 y colocamos acá. Luego, 3 menos 1 da 2 por 2 menos 1 da 1. Y esto me da igual a 2. Y de ahí es donde salen los 2 grados de libertad. ¿Respondí su duda? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, ¿sí? ¿Alguien? En la siguiente tabla que usted tiene, donde tiene el 0.5 y lo que le sigue a esto. ¿Acá? No, en anterior, entonces, disculpe. Todos esos números, esos ustedes de dónde, esos, el 271, 384, ¿esos de dónde los sacó? No, eso está en la tabla. Eso sí. Ajá, es la tabla que yo les envié. Ah. Es la tabla, ajá. Es esta de acá, ya están puestos. Solo tenemos que ubicar el error que vamos a utilizar, que yo le sugería el 0.05, y luego con los grados de libertad solo ubicamos la fila. Hacemos la intercepción y es el resultado que nos da. Ah, bueno. Ajá. Bueno,
Entonces, Disculpe esa última parte, si no la entendí, eso que estaba explicando ahorita, ¿de cuál? de lo de la tablita, donde tenía lo que son los grados de libertad, dijo, y aparte que el de arriba era en margen de error. Sí, este es el margen de error. Era lo que estábamos hablando con la compañera hace un instante. Nosotros sugerimos que sea un 0.05 de error, o sea, un 5% de error. Eso nos da un 95%, pero ustedes son libres de utilizar el error que ustedes quieran. Para efectos del curso, nosotros siempre vamos a utilizar el 0.05 para el curso, pero en la vida profesional usted puede decir, mire, yo quiero más fuerza, quiero más rigurosidad. Eso le va a implicar que quieran también más recursos, dinero, utilizar mayor rigurosidad. Ahora, si usted viene y se va con menor rigurosidad, también el error va a aumentar y va a tener la respuesta puede hacer que no sea la correcta. Pero al hacer esto, esta es la columna que vamos a utilizar. Y los grados de libertad, como los acabo de explicar, nos van a decir la fila que nos corresponde. Por ejemplo, ahorita nos dio 2. A la hora de hacer la intercepción entre fila y columna, este era el que nos tocaba. Este de acá. El numerito que estaba ahí era nuestro estadístico de contraste. No sé si respondí su duda. Ya. Sí, licenciada, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces, esto obviamente vamos a ver un ejercicio adicional dentro de 15 días para poder seguir afinando esto. Yo me quedaría hasta allí el día de hoy. Les deseo un buen fin de semana. Gracias por su presencia. Se les vence hoy, se les vencen los ejercicios. No se les olvide subirlos, por favor. Asimismo, les recomiendo que estén pendientes con el examen parcial. ¿Sí? Por favor. Bendiciones, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, licenciada. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, ¿Su clase no la van a licenciado. compartir? Sí, la voy a compartir. Exacto. No, gracias. Muy bien. Licenciado, disculpe. Dígame. ¿Le puedo hacer una pregunta con respecto a las medidas que está ay, se me fue. La interpretación que estaba dando al principio. Ajá, dígame. Fíjese que a mí me quedó una duda